pantalla y me confirman si se visualiza. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, ingeniero, sí visualizamos su pantalla. Bueno, antes de empezar con el webinar gratuito, quiero expresar mi agradecimiento a GESCOM Vial por darme la ventana de poder brindar este webinar y más adelante el curso referente a muros de gaviones. Y también agradecer a todos los presentes por la iniciativa de seguir aprendiendo o reforzando conocimientos en el ámbito de soluciones de ingeniería. Ahora, el día de hoy, en este webinar gratuito, o mi objetivo va a ser que aprendamos cuáles son las soluciones, tanto en el ámbito geotécnico como hidráulico, de las estructuras de gaviones. ¿Sí? Ya la señorita ya me presentó, culminé mis estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil. Actualmente trabajo en la empresa Prodac, empresa líder en el mercado de gaviones y otros productos derivados del acero. Y bueno, actualmente soy ingeniero de desarrollo, ya llevo 4 años con experiencia en el diseño de muros de suelo reforzado con paramentos de aviones, muro de contención con aviones, defensas ribereñas y geosintéticos en general. Antes de empezar a hablar de los aviones, quiero que podamos observar la siguiente problemática. Es un video que descargué de LinkedIn, que se puso de moda hace algunos años, sobre el colapso de una estructura de construcción, ¿no? Entonces, vamos a visualizar cómo que colapsa esta estructura. Bueno, acá las personas, como pueden ver, un poco negligentes. Y sabemos cómo les... Entonces, muestro este problema para resaltar la importancia de que detrás de una estructura de contención hay una ingeniería, ¿no? Como podemos ver acá, la estructura de contención no falla únicamente la estructura de contención, sino falla con un suelo detrás. Entonces, estas estructuras contienen una masa de suelo y eso es lo que nosotros como diseñadores, como ingenieros, tenemos que entender y conocer para poder plantear, proponer estructuras que tengan el desempeño que uno espera, ¿no? Ahora, entrando ya un poco al concepto de los gaviones podemos entenderlos como unas cestas, como unas cajas llenas de piedra, ¿no? O sea, el concepto más simple es ese. Ahora, un concepto más técnico es un gavión es un elemento modular. ¿A qué me refiero con que un gavión es un elemento modular? Por ejemplo, aquí nosotros en la imagen de la izquierda observamos una estructura de gaviones, un muro de contención de gaviones. Entonces, un gavión es un elemento, que vendría a ser una caja de este tipo que tiene cierta longitud. Entonces, es un elemento modular que al unirse entre sí, ¿no? Acá tenemos otro elemento modular. Entonces, estos dos elementos modulares, estas dos cajas de gaviones, al unirse entre sí por medio de un alambre de amarre, que ya tiene un proceso estandarizado que es el de vuelta simple, vuelta doble, y además, al ser rellenadas con piedra en obra, van a conformar estructuras muy útiles en el ámbito de la geotecnia y la hidráulica. En este caso, la estructura es una estructura de contención, un muro de contención cuya función es retener una masa de suelo en su espalda. Ahora, en la imagen de la derecha podemos observar nosotros el detrás, ¿no? El detrás de estas estructuras, la ingeniería que lleva este tipo de estructuras. Y existen metodologías y existen software especializados que nos permiten eh, diseñar, analizar, evaluar la estabilidad de estas estructuras. En este caso en específico, este software es el slide, y aquí podemos ver cuál es la influencia del avión sobre el factor de seguridad. Ahora, yendo un poco más a la realidad, en la imagen de la izquierda podemos encontrar acá o visualizar una caja de gaviones, ¿no? Esta caja de gaviones está conformada o tejida por una red, una malla de doble torsión. ¿A qué me refiero que es una malla de doble torsión? A que esta malla está conformada interiormente por unos hexágonos, ¿no? Y estos hexágonos, los voy a dibujar acá. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un hexágono y acá más arriba tenemos otro hexágono. Disculpen la precisión, pero estos dos son hexágonos, ¿no? Es lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Ya?
¿Por qué doble torsión? Porque entre hexágono y hexágono hay una conexión de doble torsión, que viene a ser lo que estamos visualizando aquí en la imagen inferior derecha, ¿no? Entonces, esta torsión confiere a la malla de tres cualidades: resistencia, flexibilidad y también evita el destejido. A diferencia de una malla de simple torsión, una malla de doble torsión, al ser cortada accidentalmente, este corte no se va a propagar, sino que tiende a quedarse en su mismo lugar, ¿no? De esta forma, no afectamos a la estructura total, a toda la malla, a toda la caja. Ahora, entrando al ámbito de o ya habiendo entendido qué es un gavión, vamos a ir a las aplicaciones que tienen los gaviones. Y para ello yo lo he estructurado en dos fragmentos: aplicaciones geotécnicas y aplicaciones hidráulicas. Dentro de las aplicaciones geotécnicas tenemos dos principales aplicaciones, que son los muros de contención y que son los muros tipo alcancía. ¿Ok? También existen otras soluciones geotécnicas, pero el día de hoy solo les voy a mostrar esas dos: muro de contención y muros tipo alcancía. Los muros de contención tienen la función de retener una masa de suelo. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda, por turismo fui a Chachapoyas, y este es el terrapuerto de Chachapoyas, ¿no? Me asombró ver acá una estructura de aviones de 6 metros de altura, ¿no? Acá digamos, nivel tiene 1 metro de altura. Entonces acá hay uno, dos, acá hay tres, acá hay cuatro, acá hay cinco, y muy probablemente esta estructura esté enterrada a 1 metro. Entonces, todo este muro de contención salva un desnivel de 6 metros de altura. Lo curioso es que cuando yo me acerqué y vi cómo estaba construido, tenía ciertas deficiencias constructivas. Y a pesar de eso, esta estructura de gavión conservaba su buen desempeño, ¿no? Cuya función viene a ser retener esta masa de suelo que se encuentra atrás, en las que aquí se estacionan vehículos, ¿no? Ahora, nosotros este tipo de estructuras de contención, al momento de analizarlas, de diseñarlas, vamos a tener que idealizarlas. En este caso, en la imagen de la derecha yo muestro cómo es que idealizamos esta estructura de contención. He puesto este esquema para identificar las diferentes partes que tiene un muro de gavión, ¿no? Para empezar, la parte superior se le llama tope, corona o cresta de la estructura de gavión. Tiene que cumplir ciertas dimensiones, respetarse ciertos criterios de dimensionamiento. Igual la base, que es la parte inferior de esta estructura de contención. Y también tenemos el cuerpo de la estructura de gavión, ¿no? Este cuerpo de la estructura de gaviones funciona como un elemento homogéneo, por así decirlo. Es una de las ventajas de los gaviones, que son elementos continuos y monolíticos. Sin embargo, interiormente se encuentran divididos por camadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una camada, acá tenemos una segunda camada, acá una tercera camada y acá una cuarta camada. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros hagamos el análisis de estas estructuras, es importante también verificar cómo es que interactúan las camadas entre sí y cómo es que interactúa cada camada con el empuje que pueda generar el terreno, ¿no? Ahora, otro componente importante de las estructuras de contención, otro componente importante de las estructuras, me da un segundo, tengo que... una consulta, ¿se logra visualizar mi pantalla o se me logra escuchar bien? Sí, se escucha. ¿Sí? Ya. Sí, disculpe, porque me dio un mensaje de que no se escuchaba bien. Ya. Continuando, entonces. Aquí en la imagen de la derecha también estamos hablando de los diferentes componentes de una estructura de contención de gaviones, ¿no? Un componente importante también es la masa de suelo contenida, que puede ser un terreno natural o puede ser un relleno. En caso de ser un relleno, este relleno se recomienda que sea de naturaleza granular y que tenga buenas propiedades drenantes, ¿no? Ahora se preguntarán, ¿por qué este muro de contención no tiene un sistema de drenaje? Y la respuesta es que una de las virtudes de los gaviones es que es un sistema autodrenante. ¿Por qué? Porque la cara, al estar formada por piedras, tiene vacíos entre sí. Entonces, estos vacíos
facilitan la salida o expulsión del agua, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos de los muros con gaviones, no vamos a encontrar un sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque por sí mismos son sistemas autodrenantes. Y adicionalmente, o aparte del relleno, tenemos otro componente que es el filtro. Este filtro comúnmente es un geotextil no tejido y tiene dos funciones. Uno, separa, y otro, literalmente como indica su nombre, es un filtro. Separa. ¿Por qué separa? Porque tenemos dos medios. Un medio de naturaleza de suelo y un medio del llenado de piedra de las canales. Entonces, es importante separar esta diferenciación este material estos materiales que son diferentes. ¿Ya? Esa es una de las funciones del geotextil. Y otra función de este filtro geotextil es la del filtro. ¿Por qué? En caso hayan precipitaciones, en caso hayan precipitaciones, naturalmente el agua va a tender a fluir a través de las caras de gaviones, ya que estas son permeables. Entonces, cuando el agua circula a través del relleno y del gavión, naturalmente tiende a arrastrar las partículas más pequeñas del suelo. Entonces, cuando esto se logra, o sea, cuando se arrastran estas partículas, eh, se tienen problemas perjudiciales que son el arrastre de finos, migración de finos, incluso la tubificación. Entonces, para evitar este tipo de problemas, colocamos un geotextil. El geotextil va a permitir el paso del agua, pero va a retener estas partículas finas, ¿no? Entonces, esa es la función del geotextil. Otra aplicación de los gaviones en el ámbito de la geotecnia son las barreras estáticas o también llamadas barreras tipo alcancía. Como podemos observar, detrás de estas estructuras no existe una masa de suelo. Entonces, ¿cuál es la función de este tipo de estructuras? Retener desprendimientos de taludes principalmente de naturaleza rocosa en un estado grave de fracturación o de fisuramiento, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos visualizar los desprendimientos que se hayan dado en el talud, ¿no? Entonces, la función de estas estructuras tipo alcancía es la de retener los escombros o los desprendimientos en su parte trasera. Ahora, ¿cómo se dimensionan, cómo se diseñan este tipo de estructuras? Tienen criterios totalmente diferentes a las de un muro de conducción. Aquí básicamente hay que hacer un análisis de trayectoria de bloques y en base a ello podemos nosotros dimensionar la altura de la estructura y por ende su base. Y también a partir de estos análisis se calculan o estiman velocidades de impacto, fuerzas de impacto que van a ser útiles al momento de diseñar estas estructuras, ¿no? En esta imagen se visualiza mejor la conexión que existe entre un gavión 1, por ejemplo, y un gavión 2, ¿no? Entre ellas, aquí hay un alambre de amarre que tiene que cumplir cierto procedimiento, ¿no? Que el más típico es de vuelta simple con vuelta doble. Ahora, pasando ya al ámbito de la hidráulica. ¿Cuáles son las aplicaciones de los gaviones en hidráulica? La más típica y la que seguramente todos hemos visto son la de defensa ribereña, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos observar una defensa ribereña con gaviones. Una defensa ribereña con gaviones está compuesta principalmente por dos componentes. La voy a dibujar acá. Hay un cuerpo principal, que es lo que estamos visualizando acá, en la pared, y hay una plataforma antisocavante, ¿no? Entonces, esta plataforma antisocavante tiene la función de, digamos, de arrastrar la profundidad de socavación sin afectar el cuerpo principal de la defensa ribereña. Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros ¿Qué ocurriría si nosotros no tuviésemos esa plataforma antisocavante, ¿no? Imaginemos que aquí nosotros tenemos un cauce, ¿no? Y aquí tenemos nuestra defensa ribereña. Entonces, naturalmente, cuando haya una avenida, el agua va a tender a erosionar el fondo y los márgenes, ¿no? Entonces, para el caso en donde está el lado del gavión, los márgenes no se van a erosionar porque el gavión va a evitar esa erosión. Pero en el fondo, como está expuesta y desprotegida, naturalmente el agua va a tender, lo voy a poner de otro color, va a tender a erosionar esta zona. Y al erosionar esta zona, este cuerpo de gavión va a quedar sin un suelo de apoyo. Y por ende, hay bastante peligro de que haya un volteo. Entonces, nosotros colocamos la plataforma antisocavante, y lo voy a dibujar acá, con la finalidad, no, otra plataforma antisocavante, con la finalidad de que la socavación
se dé en zonas alejadas al suelo de apoyo de la estructura principal. Y de esta manera mantenemos la integridad estructural y funcional del cuerpo principal de la defensa ribereña, ¿no? Entonces, por ello es importante que en el ámbito de defensas ribereñas, las estructuras de gaviones tengan una plataforma antisocavante. Esta plataforma antisocavante tiene también su manera de dimensionarse, cuya longitud está en función directamente proporcional a la profundidad de socavación que se espera, ¿no? Ahora, otra aplicación hidráulica, en la imagen de la derecha podemos ver una canalización. Podemos ver acá el empleo de gaviones tipo colchón para proteger los márgenes, ¿no? Aquí podemos ver que estos gaviones están inclinados con cierta pendiente, y al igual que una defensa ribereña más típica, tiene una plataforma antisocavante, ¿no? Para evitar el mismo problema que les expliqué hace un momento. Ahora, en el ámbito de los diques de la hidráulica, otras aplicaciones, tenemos los diques longitudinales, ¿no? Los diques longitudinales son estructuras que se construyen en los márgenes de un cauce de un río, paralelas al mismo río, con la finalidad de aumentar la capacidad hidráulica de este río y evitar el desbordamiento del río y afectar zonas aledañas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un río de naturaleza, sobre todo en ríos costeros, ¿no? Que tienen llanuras aluviales bastante pronunciadas y que involucran muchas veces viviendas, carreteras o cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de ríos? Que normalmente el tirante puede estar acá, ¿no? Y no se puede afectar en las edificaciones que están aledañas. Pero, ¿qué pasaría si hay un caudal asociado a un periodo de retorno más elevado? Entonces, naturalmente, el agua va a elevar su tirante, vamos a ver acá, y puede inundar las zonas aledañas. Entonces, para evitar este tipo digamos, de situaciones, se pueden proyectar en los márgenes de este río, y lo voy a dibujar acá a un costadito, en los márgenes de este río, unos diques longitudinales que pueden ser de gaviones, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos una estructura de gaviones, obviamente con un sistema de impermeabilización, al igual que acá, y al aumentar el tirante de que estaba acá, ¿no? Viene una avenida asociada a un periodo de retorno mayor, entonces el tirante va a llegar acá y vamos a evitar afectar de repente edificaciones que se encuentren acá, carreteras o cultivos, ¿no? Entonces, los gaviones también pueden emplearse este tipo de estructuras, a los diques longitudinales. Y así como se pueden aplicar a los diques longitudinales, también se pueden aplicar a los diques transversales que vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Estos diques son llamados diques de retención de sedimentos y son muy utilizados en quebradas de pendientes pronunciadas. ¿Por qué se utilizan acá? Porque en estas quebradas de pendientes pronunciadas, al ser la pendiente elevada, hay una mayor velocidad. Y al haber una mayor velocidad, el agua tiende a arrastrar todo tipo de sedimentos. Sedimentos de grano grueso, de grano más fino, material sólido de tamaño considerable, palizada, rocas, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos una quebrada de esa naturaleza y aguas abajo de esta quebrada tenemos de repente una comunidad o un centro urbano, estas pueden verse en riesgo. Entonces, nosotros construimos estos diques de acá, que visualizamos en la derecha, con la finalidad de que retengan estos sólidos de tamaño considerable y permitan el paso del agua, ¿no? Y de esta manera se logra de repente y muy probablemente reducir el riesgo en las zonas aguas abajo, ¿no? Les voy a mostrar ahorita un video para entender o captar mejor esta idea de los diques de retención de sedimento. Este video lo tengo acá. Entonces, este es un video muy ilustrativo, muy interesante. Aquí en la imagen de la izquierda, como pueden observar, hay una quebrada. Es un modelo, ¿no? Obviamente. Hay una quebrada de una pendiente considerable y aguas abajo hay infraestructura. Hay un puente y hay vivienda. Y acá en la imagen de la derecha, bueno, luego les explico la imagen de la derecha. Quiero que se concentren en la imagen de la izquierda, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay una avenida? Como pueden observar en la imagen de la izquierda, cuando este flujo en quebrada de pendiente pronunciada arrastra material sólido, naturalmente la infraestructura que se encuentra abajo se va a ver perjudicada. Ahora, quiero que vean la parte derecha. En la parte derecha y hay unas estructuras
para resolver esta problemática, ¿no? Que son los diques de retención de sedimentos, ¿no? En el oriente le llaman presas tipo SAO. Entonces, como podemos ver en la imagen, ahora si nos enfocamos en la imagen de la derecha, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Como pueden observar, estos diques retienen este material sólido, ¿no? Y en la parte final, aledaña al puente, solo circula agua, y también no podemos negar que no circulan sedimentos, pero al menos ya no altera, ¿no? La sociedad que viene a estar acá, aguas abajo de esta quebrada. Entonces vamos a seguir reproduciendo, pero acá hay una captura más ilustrativa, ¿no? En la imagen de la izquierda, ¿qué es lo que pasa? Y en la imagen de la derecha, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Con estas soluciones. Entonces, para esto funcionan los diques de retención de sedimentos que pueden ser de gaviones. Ahora, ¿qué plus le dan los gaviones? Los gaviones son elementos permeables. Nosotros podemos observar acá, en la imagen, uy, disculpe. Acá en la imagen de la izquierda, que los gaviones están llenadas con piedra y que entre estas piedras hay vacíos. Entonces son elementos permeables. ¿Y eso por qué es una ventaja en estos casos? Porque el agua ya no circula solamente de los vertederos, que son estos trapecios, sino también el agua circula a través del cuerpo del dique, ¿no? Entonces, estos diques de gaviones van a retener lo sólido detrás y van a permitir el paso del agua, tanto por el vertedero como por el cuerpo del dique. Otra aplicación en el ámbito de la hidráulica lo tenemos en obras más puntuales, como es el caso de puentes, ¿no? Muchas veces los puentes ocupan parte del cauce y al ocupar parte del cauce ahogan el flujo. Imaginemos nosotros una manguera, ¿no? Cuando nosotros presionamos una manguera, naturalmente el agua fluye más rápido, tiene una mayor velocidad. El mismo efecto ocurre en los puentes. Cuando se construyen los puentes y los estribos ocupan el cauce, el flujo es más rápido. Y el flujo, al ser más rápido, a tener mayor velocidad, naturalmente va a erosionar y socavar, ¿no? La zona aledaña al puente. Para nosotros evitar esta socavación o erosión, podemos o se pueden plantear gaviones para protección de estribos, como se visualiza en esta imagen, y también protección en el fondo, ¿no? Entonces, esta protección se puede dar tanto al estribo, al fondo, y si el puente tuviese pilares, también se puede proteger a los pilares, ¿no? Donde se esperan socavaciones locales. En la imagen de la derecha podemos observar nosotros una estructura hidráulica, en este caso es una caída hidráulica, que también se puede hacer de gavión, ¿no? Acá, otras aplicaciones en el ámbito hidráulico, podemos observar, y que es muy común en río de la Selva, en río de pendiente baja, los espigones, ¿no? Los espigones son estructuras transversales al río que tienen la función de recuperar los bancos. Muchas veces los ríos amazónicos tienden a perder sus bancos, entonces se colocan estas estructuras para recuperación de bancos o margen, ¿no? Entonces, en esta fotografía se puede visualizar varios tipos de soluciones de gaviones, ¿no? Tenemos espigones, que son estructuras transversales, y tenemos aquí una defensa ribereña, que es una estructura longitudinal. Y adicionalmente, y por la virtud de los gaviones, que son elementos versátiles, incluso casi se ha configurado una escalera, ¿no? Para facilitar el acceso de la población, como también de las embarcaciones. Aquí en la imagen de la derecha también podemos ver otra aplicación, que es el caso de alcantarillas. Muchas veces se prevé que en la entrada o en la salida de las alcantarillas hay velocidades considerables y estas pueden ser protegidas por medio de gaviones para evitar estas erosiones. También tenemos las escaleras hidráulicas, mm, otra aplicación. Estas escaleras hidráulicas tienen otros criterios de diseño y de dimensionamiento, ¿no? A diferencia de un canal tradicional que muchas veces se dimensiona en base a las formulaciones de Manning, considerando un flujo uniforme, este tipo de estructuras de escaleras disipadoras con aviones existen otros regímenes de flujo. Tenemos régimen tipo NAPE Flow, régimen de transición, régimen de skimming flow, ¿no? Aquí les voy a mostrar una figura.
de estos tipos de régimen. Entonces, por ejemplo, en un canal o en una escalera disipadora con aviones, podemos identificar tres tipos de regímenes. Entonces, es importante conocer la teoría que hay detrás de estos regímenes para nosotros identificar qué tipo de régimen va a haber en nuestro proyecto con el caudal que tiene nuestro proyecto, ¿no? Entonces, hay tres tipos de régimen. El régimen Nape-Flow, o también llamado tipo saltante, flujo saltante, podemos ver que en cada escalón se va desarrollando un salto y el flujo se encuentra ideado, digamos, por medio de estas oquedades, ¿no? Eh, Otro comportamiento totalmente opuesto es el de skimming flow, que es de la figura C, en la que podemos observar que aquí ya no se desarrollan estas oquedades, ¿no? Entonces, estas escaleras funcionan ya como una macro rugosidad, ¿no? Y hay un régimen intermedio que se llama régimen de transición, en el que es un régimen no muy estudiado, no muy entendido, y es por ello que cuando nosotros diseñemos este tipo de estructuras, en lo posible hay que tratar de que los regímenes sean el tipo A o el tipo C. Hay que evitar este tipo de régimen intermedio, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento impredecible, llamémosle caótico, y las formulaciones empíricas no nos permiten entender muy bien este tipo de flujos. Ok. Eso es con respecto a las escaleras disipadoras. Otra aplicación tenemos los embalses. Estos son otro tipo de diques, son diques transversales, pero tienen otra función. No tienen la función de retener sedimentos, como habíamos comentado anteriormente, sino tienen la función de almacenar agua. Y para almacenar agua, nos preguntaremos, ¿no? Si usted dijo que el gavión es un elemento permeable, ¿cómo es que va a almacenar agua? Para ello, el gavión, por su versatilidad, puede acoplarse a otras soluciones. En este caso, se ha acoplado a un geosintético. En este caso, el geosintético es una geomembrana. La geomembrana es un geosintético que tiene la función de impermeabilizar. Entonces, la geomembrana se combina con el gavión y ya tenemos una estructura impermeable, ¿no? Este es un dique, por así llamarlo, típico, no tiene los mismos componentes, tiene su vertedero, tiene aquí su aliviadero, en este caso de forma escalonada. Muchas veces cuando se prevén velocidades altamente erosivas, se pueden recubrir los gaviones con concreto, se puede hacer. Y también podemos encontrar al fondo una obra de fondo, ¿no? Y bueno, en este caso va a permitir que circule un caudal mínimo, aguas abajo del dique, llamado también caudal ecológico. Bueno, ya habiendo hablado sobre las aplicaciones de los gaviones, voy a hablar un poco de la realidad de los gaviones en el mercado, ¿no? En el mercado latinoamericano son pocas las empresas que se dedican a fabricar los gaviones desde su género, ¿no? La empresa en la que yo actualmente estoy trabajando, Proac, se caracteriza porque fabrica los gaviones desde su génesis, ¿no? Empieza por la fabricación desde los alambres hasta el elemento terminado, que son las cajas de gaviones, ¿no? Acá podemos ver una planta, la planta de Proac, cuya fachada incluso tiene los gaviones, ¿no? Y bueno, ¿cómo circulan los aviones en el mercado? A través de fichas técnicas, ¿no? Y en el curso que va a empezar a partir del 17 vamos a saber interpretar, a leer cada una de estas propiedades que podemos observar en las fichas técnicas y que son muy importantes al momento de hacer nuestros diseños. Son importantes para conocer el comportamiento mecánico, el comportamiento físico y comportamiento de durabilidad de este tipo de elementos. Ahora, ya habiendo conocido un poco el concepto de gaviones, sus aplicaciones, el contexto de los gaviones en el mercado, vamos a orientarnos a la solución en específico, que es del curso, de muro de contención de gaviones, ¿no? Nosotros para poder diseñar este tipo de estructuras hay que conocer las teorías básicas, que muchas veces lo hemos visto en la universidad, que es la teoría de empujes. Y en la teoría de empujes se definen dos conceptos en el ámbito de estructura de contención: empujes activos y empujes pasivos. ¿Cómo entendemos de manera fácil estos conceptos? Los empujes activos son aquellos empujes que tienden a desestabilizar una estructura y los empujes pasivos son aquellos que tienden a estabilizar una estructura. ¿Cómo lo vamos a entender mucho mejor? Hacer un esquema de un muro de gaviones, ¿no? Incluso nos podemos ir a la primera diapositiva, esta de acá, ¿no? Entonces,
nosotros podemos ver acá una estructura, un muro de contención de gaviones. Entonces, este suelo que está retenido va a tender a empujar esta estructura naturalmente, ¿no? Como vimos en el video, ¿no? Que el suelo tiende a empujar la cara del muro de contención. Entonces, este empuje que tiende a desestabilizar la estructura se le llama empuje activo. Y aquí tenemos una masa de suelo que se encuentra empotrada. Entonces, esta masa de suelo tiende a reaccionar en dirección opuesta. Y esta misma tiende a estabilizar a la estructura. Entonces, acá se entienden mejor los dos conceptos, de empuje activo y de empuje pasivo. Continuando. Entonces, una vez que ya entendemos los conceptos de empuje activo y empuje pasivo, nosotros como diseñadores tenemos que siempre cuantificar. ¿Cómo yo cuantifico este empuje activo? ¿Cuánto vale en kilonewton, en kilonewton por metro? ¿Y cuánto vale el empuje pasivo? Para ello, a lo largo de la historia han surgido metodologías, teorías. Las más típicas y las más clásicas son dos: la teoría de Coulomb y la teoría de Rand. Y para ello es importante que nosotros conozcamos de dónde vienen estas formulaciones, porque cada una de estas formulaciones tiene sus propias hipótesis y por ende sus propios rangos de aplicación. Si nosotros entendemos cuáles son las hipótesis de Coulomb, sabemos a qué casos aplicarlos. Igual que Rankin, si nosotros sabemos cuáles son sus hipótesis, del cual parten estas formulaciones, vamos a ver hacia dónde aplicarlos, en nuestro proyecto si aplicarlo o no, ¿no? Entonces, por ello es importante conocer estas teorías clave, ¿no? La de Coulomb, la de Rankine, que son las más típicas. Ahora, ya cuantificando los empujes con estas teorías clásicas o teorías más actuales, más modernas, vamos al siguiente paso, que es el de predimensionamiento. Predimensionamiento consiste en nosotros plantear nuestra estructura de gaviones en base a ciertas reglas geométricas que vienen de una experiencia previa, ¿no? Para ello se tiene que respetar una proporción de base, de la base entre la altura. También se tiene que respetar cuál es el desfase mínimo que tiene que haber entre camada y camada, entre otras reglas. Entonces, este predimensionamiento va a ser nuestro punto de partida para nosotros diseñar las estructuras de gaviones, ¿no? Cuando ya nosotros tenemos nuestra estructura predimensionada, vamos a someterlo a los análisis, ¿no? En los análisis nosotros vamos a ver si nuestra estructura de gaviones es estable a sus principales mecanismos de falla, ¿no? Los principales mecanismos de falla de los gaviones son tres. Puede fallar de forma global, puede tener una falla por estabilidad externa que incluye vuelco, deslizamiento y capacidad portante, y puede fallar de manera interna, ¿no? Que viene a ser cómo es que se comporta internamente las camadas de los gaviones. También se tiene que evaluar, ¿no? Muchas veces para estos análisis, no decir siempre, se emplean herramientas que vienen a ser nuestro apoyo, ¿no? Como diseñadores. En este caso, por ejemplo, vemos la herramienta de Slide para hacer el análisis de falla global, y en la imagen de la derecha podemos ver una captura del Geo5. El Geo5 tiene un módulo de estabilidad, un módulo de gaviones que nos permite evaluar la estabilidad externa, interna e incluso global, lo mismo que es el Slide global de una estructura de gavión, ¿no? Entonces, nosotros en el curso también vamos a aprender a utilizar y conocer los conceptos de estabilidad de gavión, ¿no? Las diferentes verificaciones. Y bueno, adentrando un poco más al curso que se va a dictar, los objetivos principales del curso son tres. Uno, vamos a aprender a predimensionar los muros de gaviones. Luego también vamos a entender cuáles son los principales mecanismos de falla de gaviones. Esto es importante. Si nosotros conocemos cómo falla una estructura, vamos a ser capaces de analizar y verificar la estabilidad de la estructura frente a estos mecanismos de falla. Y finalmente, el último objetivo, vamos a aprender a analizar la estabilidad geotécnica por medio de hojas de cálculo y por medio de software especializado. Vamos a utilizar el Excel, el Geo5 y el Slide. Bueno, con respecto al horario, al temario, el curso se va a dictar los días martes y jueves, de 8 de la noche a 10 de la noche. El curso consta de 6 sesiones, es decir, hay un total de 12 horas activas. En la sesión 1 vamos a abordar el estado de arte de los gaviones, lo que vimos hoy. Bueno, hoy lo traté de resumir lo más que pude, pero en la sesión 1 vamos a profundizar en esto. Vamos a hablar del concepto de gavión, cuál es la composición de los gaviones, la malla, la piedra, ¿no? El alambre también.
También vamos a ver cuáles son las virtudes de los gaviones, la serie de virtudes que tienen estos elementos, las aplicaciones de los gaviones. También vamos a hablar del marco normativo de los gaviones. Vamos a hablar en general de las normas internacionales y yo voy a hacer hincapié en la norma peruana, la NTP 241.125, ¿no? Con su última versión en el 2021. Y en la sesión 2 vamos a hablar un poco más técnico, vamos a hablar de mecánica de suelos aplicada a estructuras de contención y a estabilidad de taludes, ¿no? En la sesión número 3 vamos a hablar, ahondar en la teoría de empujes, vamos a hacer ejercicios prácticos para aprender cómo calcular estos empujes activos y pasivos que van a ser muy útiles a la hora de verificar la estabilidad de las estructuras de contención. En la sesión 4 vamos a aprender a dimensionar los muros de gaviones. En la sesión 5 vamos a analizar geotécnicamente los muros de gaviones bajo los 3 mecanismos de falla que conversamos, les comenté hace un momento. Y en la última sesión vamos a aprender a utilizar el software especializado para diseño de muros de gaviones. Los software que vamos a emplear va a ser el Slide, el Geo5 y el Excel. Y bueno, eso es todo con respecto al webinar, una introducción al curso que se va a dar a partir del 17. Si hubiese una consulta, estoy gustoso de escucharla. Entonces, ahí culminamos. Señorita, ¿me puede apoyar con el tema de las preguntas? Si no, las voy leyendo. A ver. Sí, ingeniero. Las preguntitas están en el chat del Zoom. A Ok. ver, ahí podemos verlas. La escucho con volumen muy bajo, no sé si es el parlante de mi computadora. Bueno, sí, es el parlante. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me va indicando las preguntas para las consultas que existan? Ah, ya. Sí, claro, ingeniero. A ver, le voy indicando las consultas que tenemos por el chat del Zoom. A ver, la primera consulta que tenemos de Víctor es, ¿cuáles serían las consideraciones clave para el diseño de gaviones en zonas con altos niveles de corrosión, como en áreas costeras o con alta concentración de sales? Ok. A ver, con respecto al tema de la corrosión, más que aspectos de diseño, son aspectos de elección de la malla, ¿no? Y del alambre que conforma la malla, ¿no? Actualmente hay tecnologías del alambre. Por ejemplo, el alambre naturalmente es un producto que se oxida, ¿no? Es un producto que se oxida y por ende con el tiempo puede llegar a corroer. Es por ello que los gaviones, eh, el alambre de los gaviones se revisten con un recubrimiento metálico o galvanizado. Este galvanizado va a proteger al alambre frente a la corrosión. Y dependiendo del tipo de galvanizado, que hay diferentes tipos de galvanizado, va a haber una vida útil estimada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la última tecnología con respecto al galvanizado en el ámbito de gaviones es el Vecinal 2000, que es una composición de 90% zinc con 10% aluminio. Este galvanizado provee al alambre una durabilidad en función del grado de exposición, ¿no? Que en algunos casos puede ser, en ambientes muy corrosivos puede ser 50, en otros puede ser 120 años. Entonces, tendría que evaluarse qué tan nocivo es el ambiente para poder definir la durabilidad del recubrimiento del alambre. Ahora, adicionalmente, ese recubrimiento metálico o galvanizado también se le reviste con un recubrimiento plástico, que puede ser PVC o existen tecnologías más actuales, como es el caso de la empresa que manejamos, es el Hi-Pro. Este recubrimiento provee al alambre de características o potencia las características del galvanizado. Es decir, uno, es más resistente al ataque químico. Dos, es más resistente a la radiación ultravioleta. Tres, en caso de cauces muy abrasivos, le confiere al gavión mayor durabilidad frente a los procesos de abrasión, ¿no? Entonces,
Habría que verse la situación muy en específico para definir qué tipo de alambre, qué tipo de malla se va a emplear para alargar la durabilidad de la malla y del gavión. Sí, bien. Entonces pasamos a la siguiente consulta, ingeniero. Sí. A ver, acá tenemos la consulta de Ana María. Nos pregunta si los gaviones siempre llevan filtro. Allá. Bueno, es que como vimos, hay diferentes tipos de aplicación de aviones, ¿no? Y curiosamente la mayoría de aplicaciones sí se emplean los filtros, ¿no? En la mayoría, no digo en todas, pero en el ámbito de muros de contención, los filtros sí son recomendables, ¿no? Por las mismas funciones que comenté hace un rato, de separación y de filtro. Sí. Bien, pasamos a la tercera consulta entonces. Tenemos la pregunta de Vinicio. Nos pregunta, ¿la plataforma antisocavante solo se ubica desde el pie del muro o bajo el muro? En realidad, en cualquiera de los dos casos, ¿no? Ahora, es mejor que se proyecte desde el pie del muro, ¿no? Porque así vamos a garantizar de que del muro de contención, perdón, el cuerpo principal y la plataforma antisocavante tenga mayores aristas de contacto, entonces va a ser una estructura más monolítica, ¿no? A diferencia de solo proyectarlo al frente de la estructura de contención. Va a haber un amarre, sí va a haber un amarre, pero la conexión va a ser mucho mejor si empieza desde abajo, ¿no? Sí. Bien, excelente, ingeniero. Esas son las consultas que tenemos. A ver, acá hay más. A ver, un segundo. Freddy nos consulta cuál era la norma peruana. Allá. La norma peruana la escribo en el chat. Ok. Ahí está, esa es la norma peruana, la NTP 241.125. Gracias a ti. A Ok. ver, aquí tenemos otra consulta de Adolfo. Vamos a tener ejemplo de aplicación de muro de gaviones empleado para caída a roca. Disculpe, no entendí la pregunta. Adolfo nos consulta si vamos a tener ejemplo de aplicación de muro de gaviones empleado para caída a roca. Ah, se refiere al curso. Sí, No, bueno, el curso tiene el alcance netamente de muros de contención con gaviones, ¿no? Sí. bien, a ver, entonces pasamos a la siguiente consulta. Tenemos la pregunta de José Alexander. Ingeniero, buenas noches. Dentro del cálculo para un muro de contención, al contar con un suelo de características inestables de baja capacidad de soporte, ¿cuál sería la consideración para poder calcular una altura de reemplazo de material o cuál sería el procedimiento en ese contexto? Ok. Bueno, en mi experiencia, antes de pensar en el mejoramiento del suelo, pienso en cambiar la estructuración del muro, ¿no? Por ejemplo, si la capacidad portante está saliendo baja el factor de seguridad, prefiero empezar por de repente aumentar el ancho de la estructura, ¿no? O hacer otro cambio de índole geométrica. Ahora, por ejemplo, si el factor de seguridad de deslizamiento está saliendo bajo, prefiero añadir una capa, una pequeña camada de material granular para mejorar la fricción entre el gavión y el terreno, ¿no? Entonces, prefiero ir por ahí. Ahora, en el peor de los casos, si se requiere un mejoramiento, un muro de contención, hay diferentes alternativas, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el mejoramiento con geomallas con geosintéticos, es una opción, o metodologías más tradicionales, ¿no? Pero en la mayoría de casos, en mi experiencia, ha bastado con, uno, profundizar la estructura, dos, hacer cambios en la geometría, o tres, haciendo un mejoramiento superficial netamente con fines de mejorar la fricción entre la estructura y el terreno natural, y también para mejorar la distribución de presiones, ¿no? Pero tendría que evaluarse, ¿no? El caso en específico
tendría que evaluarlo. Sí. Bien, entonces pasamos a la siguiente consulta. Tenemos la pregunta de Genio Díaz. Nos pregunta si habrá algún otro material que pueda reemplazar al material gavión para muro de contención. Ah, ya. Miren, los muros de contención de gaviones funcionan por gravedad, son muros de gravedad. Entonces, mientras se tengan los cuidados en el acomodo, mientras se prevean eh, posibles problemas al de repente llenar con otro tipo de material, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque son elementos o estructuras que funcionan por gravedad, ¿no? Es importante que también exista una adecuada fricción en los elementos o en el material de relleno, ¿no? ¿Por qué? Porque entre camada y camada, la resistencia que existe entre camada y camada también se debe a la fricción. Entonces, hay que tener esos cuidados. Pero lo más típico es que los aviones estén llenados con piedra, ¿no? Eso es lo más típico. Bien, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, ingeniero. Javier nos pregunta, ¿qué soluciones se recomendaría cuando en un muro de gavión haya problemas de estabilidad de la misma? A ver, ¿cómo? No entendí la pregunta. No entendí mucho la pregunta. A ver, Javier nos consulta, ¿qué soluciones se recomendaría cuando en un muro gavión haya problemas de estabilidad? Ah, ya, bueno, es que la idea de una solución es que resuelva una inestabilidad, ¿no? Entonces, de repente va orientado cuando dejamos de usar un gavión, va orientada la pregunta, ¿no? Mira, los gaviones, nominalmente llamémosle, eh, sirven para estructuras de gravedad de hasta máximo 6 hasta 7 metros de altura. Esto no quiere decir que pueden haber estructuras de gaviones de mayor altura, no, no quiere decir eso. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muros de gaviones de mayor altura? Estas estructuras tienden a ser más robustas y a ocupar más material, tanto de piedra de relleno como de cera. Entonces, para alturas mayores a 6 7 metros, ya podemos ir por una solución alternativa que puede ser un muro de suelo reforzado con paramento de gaviones, ¿no? Entonces, podemos utilizar ese umbral de 6 7 metros para los gaviones, para pasar de gaviones a un muro de suelo reforzado, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente consulta de Rubén. Buen día, ingeniero. Tengo entendido que el revestimiento del PVC tiende a degradarse al ser expuesto al sol y liberar HCl en ese estado gaseoso. ¿Qué tan contaminante puede ser ello? Bueno, eh, normalmente, o sea, ese dato sí me gustaría que quien hizo la pregunta me lo pueda de repente en mi correo enviar esa información, me gustaría leerla. ¿Por qué? Porque los aviones desde el siglo pasado, de los años 60, en obras hidráulicas se emplean revestidas con PVC, ¿no? Entonces son materiales inertes y que no provocan contaminación. Al contrario, cuando las aguas están contaminadas, se recomiendan estos recubrimientos para que estas aguas contaminadas no ataquen el alambre. ¿Sí? Pero sí, me gustaría, de repente, si ahí está mi correo, mi número, me puedas compartir esa información para darle un ojo. Bien, ok. Entonces pasamos a la siguiente consulta. Tenemos por aquí a Juan, quien nos pregunta, entonces, ¿no es el mismo material para todas las formas de empleo de gaviones? El, eh, el mismo material, me imagino que se refiere a las piedras de al material de llenado. Casi siempre, por no decir el 95%, lanzando un número así al azar, quiero decir que es un porcentaje elevado, los muros de contención de gaviones están rellenadas con piedra, ¿no? Son muy pocas veces, de repente por tema de disponibilidad de cantera, es que se plantean otro tipo de material de relleno, que pueden ser, por ejemplo, eh, geobolsas o unas bolsas llenas con piedra. Entonces, como las estructuras funcionan, perdón, las bolsas llenadas con tierra, con suelo, como estas estructuras funcionan por gravedad, digamos, lo que prima es que la estructura tenga peso. Pero también hay que echarle ojito a la estabilidad interna, cómo es que va a funcionar entre camada y camada. Entonces, habría
habría que analizar en esos casos ese comportamiento. Bien, Juan también nos consulta si no es el mismo ancho de los espacios tipo rombos. Los espacios tipo rombos. Ya. Imagino, quiero pensar, que se refiere a las aberturas del gavión, ¿no? Estas aberturas no son romboidales, en realidad son hexagonales, ¿no? Y estas aberturas son diferentes. Hay gaviones con mayores aberturas y con menores aberturas, ¿no? Las más típicas son de abertura 6 por 8, que significa que el hexágono tiene un ancho de 6 centímetros y 8 de alto, 8 centímetros. También hay de 8 por 10 y de 10 por 12. ¿En qué se diferencian cada una de estas? Obviamente, si usamos un hexágono, una abertura más pequeña, hay mayor facilidad de usar piedras más pequeñas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una cantera con piedras no muy grandes, nos conviene utilizar, digamos, cocadas o aberturas de repente de 6 por 8. Y también otra diferencia entre las cocadas es que en cuanto más pequeña sea la cocada, la malla va a tener más resistencia. ¿Por qué? Como las cocadas son más pequeñas, hay mayor cantidad de alambre, por ende la malla tiene mayor resistencia. Bien, ok. A ver, por aquí tenemos otra consulta de Rubén. Si se busca revestir una forma de agua en los taludes laterales con un muro de gaviones, ¿es posible usar una geomembrana por detrás? Entiendo que al tener esquinas de geomembrana no puede doblarse siguiendo la geometría del gavión. Va a depender, ¿no? Por ejemplo, los gaviones que tienen un escalonamiento interno, ahí es un poco más complicado porque como mencionas, la doblez, ¿no? Esta doblez es bastante, digamos, ortogonal, entonces es más difícil doblar la geomembrana. Pero si el paramento interno fuese vertical, sí hay posibilidad de anclar, digamos, la geomembrana a los gaviones, ¿no? Justamente la fotografía que les mostré acá. Acá hay un ejemplo, ¿no? En la que se está incrustando la geomembrana detrás de la estructura de gavión, ¿no? Entonces no habría ningún problema siempre que se tengan los cuidados, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Bien, bien, ingeniera. Pasamos entonces a la consulta de Ronnie. Nos pregunta qué tan recomendable es hacer un muro de gaviones en terrenos inestables. ¿Es recomendable usar suelo o cemento? Mm, Bueno, a ver, voy a tratar de agregar esta pregunta. Los gaviones son elementos flexibles, ¿no? Hoy no he hablado tanto de las ventajas de los gaviones, pero los gaviones son elementos flexibles que se adaptan a las deformaciones que pueda tener el terreno, a diferencia de estructuras más rígidas como el concreto. Entonces, cuando nosotros tenemos un terreno que naturalmente es muy deformable, estas estructuras de gaviones son idóneas porque se van a adaptar a esas deformaciones. Ahora, cuando me hablas de piedras o cemento, no entiendo muy bien a qué se refiere. Imagino que se refiere a relleno, ¿no? Pero como comenté hace rato, casi siempre lo recomendable es que se rellene con piedra. Mientras haya disponibilidad de rocas, con piedra. Si no hay disponibilidad de rocas, podremos siempre con precaución utilizar otras unidades de relleno o vamos a otras soluciones que pueden ser de repente, los taludes de suelo reforzado que no requieren de un paramento con piedra, ¿no? Hay un producto que se llama Lamprogreen que cumple la función de contención sin la necesidad de emplear piedra. Sí. Bien, excelente. Entonces pasamos a la siguiente consulta. Tenemos por acá la pregunta de Kevin. Ingeniero, ¿cuál es el tipo de piedra recomendable para utilizar en gaviones? Ya. Bueno, cuando vemos un gavión, hay que entender al gavión como la combinación de la malla con la piedra. Entonces, podemos tener la mejor malla del mundo, pero si no elegimos bien las piedras, esa estructura está destinada al colapso. O caso contrario, podemos tener las mejores piedras, pero tenemos una malla que no cumple los estándares normativos, los estándares internacionales, entonces la estructura también está destinada al colapso. Entonces, la pregunta es muy buena porque las piedras tienen ciertas recomendaciones técnicas. Voy a comentar algunas. Tiene que ser una piedra dura,
tiene que ser también una piedra limpia, una piedra que no se degrade al agua o que no sufra el ataque químico, ¿no? También tiene que ser una piedra pesada, ¿no? La recomendación es que estas piedras pesen, el peso específico de las piedras sea mayor a 2.2 toneladas por metro cúbico. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que se dan a las piedras, ¿no? Además que las piedras tienen que cumplir ciertos tamaños, ¿no? Estas- Bien, a ver, por acá tenemos un comentario de David, quien nos dice, los muros de gaviones son muy útiles, pero la caja de los gaviones debe ser bien confeccionados. Los tensores bien definidos y las rocas que se usan para llenarlos deben tener un diámetro entre 4 a 10 pulgadas. Dirigí un gavión de 1.74 kilómetros en Tamayo de la República Dominicana para protección de una comunidad de la provincia Bauruco y ahí está funcionando la estructura desde 1998 hasta hoy. A Estoy, ver, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios del colega. Efectivamente, para garantizar el buen desempeño de una estructura de gaviones, no solo va a depender de la calidad del material, sino también de los cuidados que se tengan en los procesos constructivos, ¿no? Para ello, los fabricantes ya tienen cómics o manuales de instalación en los que damos instrucciones de cómo es que se tienen que armar los gaviones y cómo es que se tienen que tejer entre sí, cómo es que se tienen que colocar las piedras, cómo es que se tiene que tensar, ¿no? Entonces, respetando todas esas recomendaciones, vamos a lograr una estructura con buen desempeño. bien, pasamos entonces a otra consulta que tenemos de Fabiola, quien nos dice, he investigado sobre diferentes materiales como plástico reciclado, fibra de vidrio y bambú, pero me gustaría conocer su opinión profesional sobre cuál sería la mejor opción en términos de resistencia, costo y sostenibilidad. Eh, Creo que es una pregunta que no está asociada a lo que estamos conversando. ¿Me la puede repetir? Porque no entendí muy bien. Bien, Fabiola nos consulta, ingeniero. He investigado sobre diferentes materiales como plástico reciclado, fibra de vidrio y bambú, pero me gustaría conocer su opinión profesional sobre cuál sería la mejor opción en términos de resistencia, costo y sostenibilidad. Bueno, sí es una pregunta que se sale del tema del webinar. Sin embargo, yo no le podría dar una respuesta, pero lo que sí recomendaría es, dependiendo qué producto, ¿no? Entonces tendría que ver fichas técnicas de productos con los diferentes materiales y comparar tanto propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad, ¿no? Pero no, creo que esa pregunta no está en el alcance del webinar. Bien, ingeniero, perfecto. Entonces, esas serían todas las consultas que tenemos del webinar de hoy. Eh, por acá tenemos otra consulta, pero que ya no es sobre el tema. Nos consulta Jorge si la grabación del webinar se estará viendo, ¿no? Entonces, por mi parte le respondo que sí, la grabación del webinar se estará compartiendo el día de mañana por el grupo de WhatsApp que tenemos del webinar y mediante nuestras diferentes plataformas digitales para que lo puedan visualizar en caso deseen volver a ver el webinar de esta noche. Antes de terminar, quiero dar unas palabras. Quiero agradecer la presencia de todos los participantes. Ahí tiene mi correo, mi celular en caso tengan dudas específicas referente a los aviones, con total confianza. Y bueno, los espero el 17 de enero, que voy a iniciar un curso netamente de muro de contención de aviones, en los que vamos a aprender, como les comenté, a entender la genética de los aviones, cuáles son los mecanismos de falla y cuáles son los criterios de diseño. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también a usted, ingeniero, por la ponencia de esta noche entonces. Aquí culminamos el webinar, pero antes de cerrar vamos a pasar al sorteo que les comenté al inicio. Vamos a realizar un sorteo de 5 semibecas para nuestro curso especializado Ingeniería de Muro de Gaviones. He compartido por el chat del Zoom un enlace para que puedan registrarse y puedan participar del sorteo. En este momento voy a volver a enviar el
el link para aquellos que quizá no lo han logrado ver. Ahí he compartido nuevamente el link. Asimismo, les hago recordar una vez más que la emisión de certificados es de forma gratuita del webinar y se estará compartiendo a todos los participantes que permanezcan a lo largo o que han permanecido a lo largo de todo el evento. Y el nombre que consideramos al poner o emitir los certificados es el nombre con el que se han registrado aquí en la plataforma Zoom. Y de igual forma a los que se han registrado por nuestra página de Facebook, el nombre que que han colocado en nuestro formulario para que se ha tomado también en cuenta para su asistencia. No olvidar ese detalle que también es algo que tomamos en cuenta para todos nuestros webinars que tenemos pendientes por realizar también en el transcurso de estas semanas. Bien, vamos a dar unos minutos más entonces para poder empezar y llevar a cabo el sorteo. Bien, como les comentaba, el sorteo vamos a sacar a 5 ganadores para una semibeca de nuestro curso especializado Ingeniería de Muro de Gaviones. El curso estará dando inicio este martes 18 de febrero. Las clases serán dictadas los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche y el docente a cargo va a ser el ingeniero Daniel Rodríguez Delgado, quien ha llevado a cabo el webinar del día de hoy. Bien, vamos a ir viendo por aquí a todos los que se han registrado hasta el momento en nuestro formulario para realizar el sorteo. Vamos a ordenar los datos por orden alfabético. Hemos ocultado algunos datos como correos y números telefónicos por seguridad. Vamos a ordenar por acá también a los participantes que han estado en Facebook. Aquí pueden ver ustedes su nombre para que puedan visualizar que en el sorteo pueden registrarse todos los participantes. Bien. Entonces damos un minuto más y damos inicio entonces al sorteo. ¿Sí? Hasta el momento tenemos a todos esta cantidad de participantes. Bien, vamos a dar un minuto más y damos inicio al sorteo. Son 5 ganadores que vamos a sacar en nuestra ruleta de ganadores. Bien, creo que ellos serían todos los registrados. Entonces, vamos a proceder a cerrar el formulario para dar inicio al sorteo. Bien, aquí están sus nombres y apellidos juntos para poderlos copiar y pegar en nuestra ruleta para realizar el sorteo. Vamos a copiar y pegar sus datos por aquí. Vamos a considerar también a los participantes que han estado presentes en el webinar mediante nuestra página de Facebook. Bien, esos serían todos los registrados entonces. Vamos a dar inicio, son 5 ganadores. Vamos a sacar al primer ganador de nuestras semibecas. Bien, estimado, mucha suerte a todos. Vamos por la primera semibeca que se va esta noche. Bien, felicitaciones, Kevin. Eres el primer ganador. Te has llevado una semibeca para nuestro curso especializado. Vamos a poner por aquí tu nombre para poder contactarnos contigo el día de mañana. Vamos a sacar al segundo ganador. En caso vuelva a salir Kevin, volvemos a girar nuevamente la ruleta para darle la oportunidad a otro de los participantes que han estado presentes en el webinar del día de hoy. ¿Correcto? Entonces vamos por el segundo ganador de la segunda semibeca para nuestro curso especializado Ingeniería de Muro de Gaviones. Vamos por el segundo ganador o ganadora. Felicitaciones, John Reyes, eres el segundo ganador. De igual forma vamos a apuntar por aquí tu nombre. Luego ya en los datos que has colocado en nuestro formulario vamos a
a obtener tu número telefónico para poder contactarnos con ustedes mediante WhatsApp el día de mañana en el transcurso del día. Bien, vamos por el tercer ganador, la tercera semibeca de nuestro curso especializado. Bien, felicitaciones Carlos Orlando, eres el tercer ganador de nuestras semibecas para nuestro curso especializado Ingeniería de Muro de Gaviones. Estamos por acá apuntando los nombres de los 5 ganadores. Hasta el momento vamos 3. Vamos a apuntar acá los nombres. Bien, vamos por el cuarto ganador, la cuarta semibeca que se va del curso especializado. Mucha suerte a todos, estimados. Bien, felicitaciones Noelia, eres la cuarta ganadora de las semibecas para nuestro curso especializado Ingeniería de Muro de Gaviones. Vamos a anotar de igual forma tu nombre por acá. Ahora nos vamos por el quinto y último ganador o ganadora de nuestras semibecas. Mucha suerte a todos, estimados. Bien, me parece que Carlos Orlando ya había salido. Sí, entonces vamos a girar una vez más la ruleta para darle la oportunidad a otro de los participantes. Vamos por el quinto ganador de nuestras semibecas. Bien, felicitaciones Edu André, eres el quinto ganador que se lleva una semibeca para nuestro curso especializado Ingeniería de Muro de Gaviones. Bien, ellos son los 5 ganadores entonces de esta noche. De igual forma, agradecemos a todos ustedes por haber participado en el webinar de esta noche. Nuevamente agradecer al ingeniero por la ponencia del webinar y los esperamos en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias con todos. Hasta la próxima oportunidad.